Continuamos ahora analizando el panorama económico de la mano del economista Matías Surt. Matías, gracias por acompañarnos en este día no soleado, pero es Mar del Plata. Gracias a ustedes por querer charlar un ratito ahora. Bueno, ¿cómo fue la charla? ¿Qué temas abordaste? Muchas cosas que están dando vueltas y que bajarle a números y estuvo muy bueno eso. Sí, un poco la idea del banco era traer a una visión, primero que abordara la parte macroeconómica, digamos, que analizara cómo está evolucionando el programa del gobierno, qué cosas van bien, qué cosas por ahí hacen un poco ruido, cuáles son los pendientes. Después bajar un poquito más eso para no quedarse tan en la nebulosa de la macro al día a día de un empresario pyme, como todos los que estaban acá, y entender cómo está el nivel de actividad económica, más allá de lo que nos dice el PBI como un número grande, sino entenderlo de forma abierta para entender qué sectores están mejor, qué sectores están complicados pero tienen perspectivas de poder levantarse y qué sectores son los que en esta combinación de coyuntura complicada y cambio estructural, Argentina está cambiando su matriz productiva, su matriz en términos estructurales, van a estar más golpeados en el próximo tiempo. Así que esa fue un poco la idea y el recorrido de la presentación. Bueno, ¿qué pasa con la inflación? Es uno de los problemas centrales, ¿no? Bueno, la inflación, a ver, yo lo diría en dos partes. El gobierno había sido muy exitoso en bajar la inflación en los 2 primeros años, partiendo de tasas de inflación anual arriba del 200%, llegó a estabilizarla en la zona del 30% y desde hace 9 meses que le está costando que en el mes a mes la inflación siga bajando. Yo creo que claramente es para preocuparse. No es para creer que todo el programa económico del gobierno estuvo mal o que está equivocado y que a partir de acá la inflación no va a poder bajar más. Yo solo creo que estamos entrando en una fase en la cual la inflación, como le pasó a muchos países que tuvieron este mismo tipo de problemas, a partir de acá la inflación cuesta más. Bajar la inflación de 3 dígitos a la zona de 40, 30 o hasta 20%, no vamos a decir que es fácil porque nada es fácil, pero es un poco más automático, porque los precios están muy desordenados, entonces desde una cosa muy desordenada hasta más o menos cierto orden, es fácil. A partir de ahí, coordinar a todos los agentes económicos para que los precios dejen de subir al 3% mensual y pasen al subir al 0,3 o al 0,5%, hubo países en la región a los que les costó 6 años, a otros que les costó 8 años. Yo creo que el gobierno por ahí comete el error de querer ponerse expectativas muy ambiciosas en el corto plazo. Esto de que la inflación va a empezar con 0 el mes que viene, y si no es el mes que viene será en 2 meses. Dejemos de prometer eso, aceptemos que el camino es espinoso, que es difícil, que hay que seguir haciendo lo que estaba bien y corregir los errores, y la inflación va a bajar, va a volver a bajar en algún momento, quizás con una interrupción en el medio. ¿Lo ideal qué sería? Para retomar el fenómeno de la inflación, en primer lugar, me parece a mí que hay un factor que es esperar que pase el tiempo. ¿En qué sentido? Hoy la inflación está siendo afectada por precios específicos, lo que llamamos los precios estacionales y los precios regulados. El gobierno está en una nueva fase donde tiene que acomodar el precio de algunas tarifas que no habían querido ser acomodadas el año pasado. Y algunos precios estacionales como son la carne, la fruta, las verduras, hoy te están empujando y el año pasado te habían ayudado bastante. Entonces, quizás la inflación el año pasado no fue tan baja como la vimos, sino que tenías algunos precios que te estaban ayudando y hoy tampoco es tan alta. Entonces, en primer lugar, está solo la cuestión del tiempo, de dejar que pase este momento. Y después el gobierno va a tener que ser muy firme en poder coordinar lo que viene haciendo en materia de política fiscal y lo que viene haciendo en materia de política monetaria, con alguna coordinación quizás de precios y de guía de paritarias, como viene haciendo hasta el momento, sin enfriar demasiado la economía. Si el gobierno cree que para seguir bajando la inflación solo va a alcanzar con dejar tasas de interés muy altas, puede llegar a bajar la inflación, pero con un costo en materia de actividad económica y de golpe al sistema financiero, en materia de morosidad y demás, que le va a costar más. Y el gobierno el año que viene tiene elecciones de nuevo y creo que tendría que empezar a pensar en que la gente valora mucho la desinflación, pero también valora el nivel de actividad, el nivel de empleo, el nivel de los salarios reales y otras variables. Después hay cosas imponderables, la guerra, te hace subir el combustible y ahí tenés problemas porque toda la logística es combustible. Exactamente. La guerra en el corto plazo te viene mal porque te hace subir el combustible y eso entra en el IPC y la inflación de marzo seguramente esté sucia por eso. Pero también es cierto que hoy nos está dando un ingreso adicional de dólares con estos precios internacionales donde Vaca Muerta va a estar exportando bastante más. Si Vaca Muerta exporta más y entran más dólares por el canal comercial, el frente cambiario va a estar menos presionado, menos bajo presión. Entonces, creo que hoy la guerra nos está dando malas noticias en el corto, pero noticias un poco mejores en el mediano y en el largo plazo en materia de exportaciones.
¿Reservas cómo está Argentina? Bueno, ese desde nuestro punto de vista sigue siendo como el talón de Aquiles o el punto débil del programa económico. Cuando uno mira las reservas totales de Argentina, lo que llamamos las reservas brutas del Banco Central, estamos en la zona de entre 45.000 y 46.000 millones de dólares. Ya ese número de por sí es un número bajo en comparación internacional. En comparación internacional y regional, los bancos centrales de la región tienen entre 15 y 30% de su PBI en reservas. Eso indicaría que Argentina tendría que tener más de 150.000 millones de dólares. Tenemos 45. Pero hay un tema no menor, esos 45, la composición de esas reservas es muy diferente también entre Argentina y el resto de los países del mundo. Argentina tiene mucha parte de sus reservas prestadas, es decir, que no son propiedad, no son patrimonio neto. Son o de los depositantes, que cuando hacen un depósito en un banco, parte de ese depósito en dólares va como encajes al Banco Central, parte que es el préstamo del Fondo Monetario, el swap con China. Digo, cuando uno limpia todo eso, estamos con una situación de reservas netas que todavía sigue siendo negativo, en la zona de los 17.000 millones de dólares negativos si restamos todos esos pasivos. Esa es una situación de debilidad, no quiero decirlo estructural, pero de debilidad que permanece. El gobierno heredó un Banco Central quebrado y hasta el día de hoy no ha podido recomponerlo en su plenitud. El gobierno lo que espera es que cuando el riesgo país termine de bajar y pueda volver a tomar crédito internacional, sumado al boom de exportaciones de la minería y la energía, las reservas van a dejar de ser un tema. El problema ahí, desde mi punto de vista, es de timing, porque eso puede llevar mucho tiempo en ocurrir, puede llevar un par de años, y necesitamos, para estar más tranquilos todos, un Banco Central saneado antes. ¿Empleo? Empleo. El empleo registrado, formal, con todos los beneficios de las regulaciones laborales y demás, está cayendo. Desde 2023 a la fecha tenemos aproximadamente 180.000 puestos de trabajo menos en blanco registrados, es un 3% de caída de la masa total. Eso hoy no está significando un aumento del desempleo, como sí ocurrió en otros momentos de la historia argentina. ¿Por qué? Porque el cuentapropismo y la informalidad están funcionando en cierta medida como amortiguadores de ese desempleo. Es decir, hoy una persona pierde su trabajo y no está quedando automáticamente desempleada, sino que encuentra algo para hacer. Alguno te dirá la economía de plataformas, el Uber, el pedido ya, el Rappi, lo que sea que esté haciendo. Y también está habiendo mucha informalización de propias actividades, tradicionales. Por ejemplo, la industria pierde empleo en blanco y algo contrata en la informalidad. Entonces, en realidad, ahí no es una pérdida total de empleo, sino que el industrial, para ahorrarse parte en un contexto de márgenes muy apretados y complicados, para ahorrarse parte de ese costo laboral, lo que dice es, pasemos a otro tipo de relación laboral, hagamos un monotributo o hagamos una situación informal al 100%, y de esa manera yo me ahorro el costo y te puedo mantener el puesto de trabajo. No es lo ideal, no es lo que uno esperara en un momento de crecimiento económico, pero es algo que está dándole alguna solución transitoria a la gente que hoy no consigue un empleo formal directo. Eso tiene un impacto directo en las jubilaciones, porque tenemos menos empleo en blanco, ese cuentapropista no aporta al sistema jubilatorio y además hay una expectativa de vida más larga, con lo cual la gente cobra más años la jubilación y no tenemos con qué financiar. Argentina debería haber encarado una reforma previsional hace al menos 20 años. Y no lo hizo, y sigue pateando el problema. Entre el crecimiento de vía moratorias de la masa de jubilados a pagar y el deterioro del mercado laboral de las últimas décadas, se ha formado un combo explosivo que hace que estructuralmente Argentina tenga sus finanzas públicas bajo presión por un sistema previsional que no resiste. Eso sí o sí hay que solucionarlo. El gobierno tiene intenciones en principio de abordar una reforma previsional, pero aparentemente ahora lo estarían dejando para un posible segundo mandato. Bien, última. Ganadores y perdedores. Mostrabas ahí los verdes, los azules y los rojos, los que se mantienen en un promedio, pero hay sectores que ganaron y otros que perdieron. Sí, en estos 2 años los sectores que mejor evolucionaron en materia de actividad económica es el mercado inmobiliario, con ventas y escrituras de inmuebles en los últimos 2 años, en cierta medida ayudados por un mercado cambiario mucho más tranquilo, el agro, el petróleo, el gas, la minería, y hasta, diría, hace un par de meses, cuando el crédito todavía era accesible y no había tanta morosidad, todos los sectores que dependían y se apalancaban en el crédito, por ejemplo,
la venta de bienes durables, autos, motos, electrodomésticos. Todo eso que está muy intermediado por el crédito, con estas tasas altas y morosidad alta que quedó ahora, entró en complicación. Pero hasta el año pasado también era un ganador. En los perdedores tenemos la industria, el turismo internacional, la construcción, ciertos servicios que proveen a todos estos sectores, la gastronomía, la hotelería, el turismo interno, además del turismo receptivo internacional. Típicamente, como decíamos también recién, sectores que en el corto plazo son más intensivos en mano de obra que los ganadores. Por eso, esta situación compleja del mercado laboral, tanto desde el punto de vista de la formalidad y la informalidad, como de la capacidad de generación de empleo de los sectores que están creciendo. Gracias por estos minutos, excelente la charla, felicitaciones y bueno, esperamos verte nuevamente pronto por Mar del Plata. Muchas gracias, siempre es muy lindo venir a Mar del Plata, aún en días como hoy, así que encantado de volver.